La paz esté con ustedes. Amigos, continuamos nuestra lectura del magnífico Evangelio de Marcos y la escena para hoy es estupenda. Pero la Iglesia nos da como primera lectura un pasaje del Deuteronomio. Y pienso que es muy importante lo entendamos bien porque creo tenemos que leer el pasaje del Evangelio a la luz de este pasaje. De cualquier modo, aun si fueran lectores del libro del Deuteronomio, existe una alta probabilidad de que lo pasen por alto. Este pasaje que estamos mirando hoy es de importancia significativa. Escuchen ahora. Es Moisés hablándole al pueblo antes de que entren en la tierra prometida. Dice, el Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Ahora, ¿por qué resultó ser este pasaje tan intrigante para el antiguo Israel? Bueno, a causa de quién lo pronunció. Moisés. No existe otro personaje en el Antiguo Testamento más importante que Moisés. El único rival posible podría ser el rey David, pero Moisés es el que combina en su persona el oficio de sacerdote, profeta y rey. Es el líder y libertador de este pueblo, quien los guía desde la esclavitud hacia la tierra prometida. Es aquel a quien Dios dio la ley. Es la encarnación de Israel. Es el mayor líder, es aquel que subió al monte Sinaí y habló con Dios cara a cara. ¿Quién podría ser más grande que Moisés? Si lo miran desde un punto de vista humano, ¿qué personaje podría ser más grande que Moisés? Lo que provoca la pregunta, ¿por qué este hombre había dicho nuevamente, escuchen, el Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo, a él lo escucharán? Bueno, espera un minuto, pensé que te deberíamos escuchar a ti, Moisés. Tú nos diste la ley. Ahora, de hecho, como les he dicho antes, en el antiguo Israel un rabino reivindicaría su autoridad a partir de su maestro. Aprendí esto del rabino fulano de tal, quien lo aprendió del rabino fulano de tal, quien lo aprendió de su maestro y de su maestro, todo el recorrido hasta el monte Sinaí, hasta Moisés, que lo escuchó de Dios. Así es como definirían su autoridad, rastreándola todo el recorrido hasta Moisés, que era la autoridad suprema. ¿De acuerdo? Pero está esta frasecita desconcertante, y está en el Antiguo Testamento, está justo aquí, en Deuteronomio 18. Es esta frasecita desconcertante en la que este supremo personaje mayor de la historia israelita dice, «Hey, hay uno que viene, es como yo, pero claramente se infiere que es más grande que yo. Así que escúchenlo cuando venga». Quiero decir, ¿por qué Moisés no habría dicho, bueno, miren, recibí todo esto de Dios, así que escúchenme a mí a lo largo de los tiempos? Lo cual hizo Israel por siglos y siglos, y lo hace hasta la actualidad, un judío fiel. Pero ¿por qué no habría dicho, escúchenme a mí a lo largo de los tiempos? No, misteriosamente alguien está viniendo, quien, por inferencia, es más grande que yo. Y es aquel a quien deben escuchar. Ahora, escuchen este siguiente pasaje del Deuteronomio. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. De nuevo, tengan presente que Moisés, quien vio a Dios cara a cara, quien recibió la ley, quien trajo los 10 mandamientos desde el monte Sinaí, quien es el criterio de la vida israelita, existe alguien que viene tras él, que es mayor, y Dios confiará su propio mensaje a los labios de aquel. Si Moisés está diciendo lo que Dios le dijo, parece como que éste va a hablar la propia voz de Dios. Ahora, tal como digo, este pasaje fascinaba al antiguo Israel, porque no estaban muy seguros qué hacer con él, qué concluir a partir de él. ¿Qué querría decir Moisés aquí? Cautivó la imaginación de Israel. De acuerdo, tengan todo eso en mente mientras nos introducimos en el pasaje del Evangelio de Marcos.
En aquel tiempo, estamos en el capítulo 1 de Marcos todavía, de paso, en el comienzo mismo del Evangelio. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaún y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Muy bien, eso es lo que podría hacer cualquier judío varón, podría reclamar su prerrogativa de leer la Escritura y comentarla. No hay nada dramático aquí, pero escuchen luego. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, los escribas, los maestros de Israel, trabajan en el templo y sus discípulos en otros sitios. ¿Cómo realizan su trabajo los escribas? Bueno, ellos reivindican la autoridad a partir de sus maestras, quienes reivindican la autoridad de sus maestros y los suyos todo el recorrido atrás hasta Moisés. No hablaban con su propia autoridad, hablaban con la autoridad de otros, remontándose atrás hasta Moisés. ¿Por qué quedaron asombrados por la enseñanza de Jesús? No solo porque estaba diciendo cosas nuevas, era su modo de enseñar. Adoro la palabra griega usada aquí para autoridad, que es exousia. Ousia significa sustancia en griego. Hablar exousia es hablar a partir de su propia sustancia. Hay uno que viene tras de mí, un profeta como yo, dijo Moisés. Yo quien vi a Dios cara a cara, yo que les di la ley, pero hay uno que viene tras de mí, que va a hablar con sus propios labios la palabra misma de Dios. Vean, eso es lo que vieron. De eso trata este Evangelio. Sí, el contenido de la enseñanza de Jesús, y he hablado de eso todo el tiempo, y es maravilloso y hermoso en muchos aspectos, pero aún antes de llegar al contenido, observen la autoridad con la que era expresado ese contenido. Eso es lo que los asombraba. Ahora, mientras esta escena se desenvuelve, lo que vemos es el poder de esta palabra que tiene autoridad. Escuchen. En su sinagoga había un hombre con un espíritu impuro. Él gritó: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Allí hay mucho comprimido. ¿Dónde está el primer demonio que confronta a Jesús en el primer evangelio? En la iglesia. Así que la gente de la iglesia que me está escuchando ahora, a menos que pensemos, nosotros estamos fuera de discusión, los demonios adoran pasar el tiempo en las iglesias. Siempre les gustó. Aman la división, causar problemas y disenso dentro de la iglesia. No se sorprendan que parte de la obra más grande que realizan los poderes oscuros se desarrolle dentro de las iglesias. De nuevo, esto sería un sermón para otro día, pero en su sinagoga estaba el hombre con un espíritu impuro. ¿Qué quieres tú con nosotros? Eso también es hermoso, ¿cierto? Una persona sola, pero habla en plural. ¿Qué quieres tú con nosotros? Es un yo disgregado, es el yo dividido. Vean, si no están centrados en Dios, entonces todo el ser se desintegra. Ahora, compañeros pecadores, saben exactamente de qué estoy hablando, porque todos nosotros pecadores sentimos esto, la desintegración del yo. Eso es ese hombre. ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Adoro la implicación. Sí, a eso vine. Por esa razón he venido. No estoy dando vueltas con lindas enseñanzas morales o espirituales nuevas. El Santo de Dios ha venido a destruir los poderes que se oponen a los propósitos de Dios. Pero esta es la frase sobre la que creo tenemos que reflexionar, porque está en sintonía con todo lo demás aquí. Ya sé quién eres, dice el espíritu oscuro, el Santo de Dios. Vean, a esta altura del juego nadie sabe realmente quién es. Es este sujeto judío de Nazaret y está predicando y está comenzando a sanar gente. Bueno, él debe ser cierto personaje profético. Es mensajero de la presencia de Dios. Están tratando de descifrarlo. El diablo sabe. El diablo sabe exactamente quién es. Y lo que el diablo sabe
es que es aquel que predijo Moisés en Deuteronomio 18. Está viniendo uno que no es solo otro Moisés, no solo otro Jeremías, no solo otro Ezequiel, no solo otro Isaías. Está viniendo uno que es, escúchenlo, el Santo de Dios. Ya que estamos, es interesante que el diablo sepa quién es él. Es habitual. Es la resistencia que existe en nosotros la que tiene el sentido más nítido de quién es Cristo. ¿Saben a dónde estoy apuntando? Se trata de encontrar ese punto en ustedes que se está resistiendo. Ese es el punto en ustedes que verdaderamente entiende qué les está pidiendo Cristo. ¿Saben a lo que me refiero? Si Jesús nos pide algo sencillo, de acuerdo. Pero cuando nos pide algo difícil, es nuestra resistencia la que lo va a identificar apropiadamente. Eso es interesante. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Ese es el poder de Cristo. La palabra de Dios hizo el universo. Dios habla y las cosas vienen a la existencia. Lázaro, sal fuera, y él sale, el muerto. Pequeña, levántate, y la niña muerta se levanta. Hijo mío, tus pecados te son perdonados y son perdonados. Lo que Jesús dice es... Ahora, eso no es cierto en los meros profetas, eso no es cierto en los meros mensajeros de la verdad religiosa. Podría decir cosas todo el día que podrían ser ciertas religiosamente, pero no puedo hacer que las cosas sucedan mediante mi discurso. Jesús lo hace. Cállate, sal de él. Y con eso salió de él. Miren, si nos rendimos a él, aquel que Moisés predijo en el Deuteronomio, si nos rendimos a él, el Santo de Dios, si lo convertimos en el centro de nuestras vidas, si lo escuchamos, vamos a encontrar un poder similar. Vamos a encontrar una autoridad similar. Podemos encontrar nuestras vidas transformadas. El último punto de este breve pasaje no es: ¿oh, acaso no es fascinante lo que sucedió largo tiempo atrás? No, el punto es que ahora tenemos que tomar una decisión. ¿Estamos con él o no? ¿Lo estamos siguiendo o no? Él es aquel que es la palabra de Dios misma, es el Santo de Dios. Tenemos que seguirlo. Y Dios los bendiga.